Gracias por acompañarme una vez más a grabar el podcast. En esta ocasión, como ya se dieron cuenta del título, vamos a hablar sobre muy particularmente una secuencia de resonancia magnética que no es nueva, pero sí tiene una aplicación bastante nueva porque había sido muy difícil su implementación desde el punto de vista de los equipos de imagen y es lo que se llama, es una de las secuencias de transferencia magnetización y es una secuencia que se llama de transferencia de los protones de amida. Y vamos a ver cómo esta es de utilidad en la determinación del grado de tumor, si es de bajo grado o de alto grado, cosa que normalmente no podemos identificar en los estudios de imagen. Entonces, pues gracias por acompañarme y vamos a empezar en la grabación de este podcast. La imagen por resonancia magnética ponderada en la transferencia de protones de amida, que es un subtipo de las imágenes de transferencia de saturación de intercambio químico, es una técnica de resonancia magnética molecular que mide principalmente las propiedades de transferencia química de los protones de amida. El valor de esta secuencia, que de ahora en adelante le llamaré APT, refleja las concentraciones de macromoléculas móviles como proteínas y péptidos. Y ya estudios previos han demostrado que la resonancia magnética ponderada en APT es útil para evaluar el grado histológico de tumores como gliomas cerebrales, carcinoma hepatocelular, cáncer de recto e incluso adenocarcinoma endometrial. Sin embargo, la utilidad de la APT en la evaluación del grado de cáncer de vejiga no se ha establecido previamente en la literatura. Acompáñenme a revisar este estudio cuyo objetivo fue investigar el potencial de la resonancia magnética ponderada en transferencia de protones de amida, APT, para evaluar el grado histológico del cáncer de vejiga y determinar si la resonancia magnética APT puede agregar valor diagnóstico a la resonancia magnética multiparamétrica de la vejiga. Bienvenidos a Memorándum, un espacio que, como ustedes saben, pues está dedicado a la revisión de artículos científicos, editoriales, artículos de opinión, prácticamente todos ellos de radiología. A veces, como ya sabemos, pues se publican en otras revistas que no son específicamente de radiología. Pero fíjense que en esta ocasión, así como lo he hecho en algunas otras ocasiones, revisaremos una nueva tecnología, revisaremos sus bases físicas, sus aplicaciones y vamos a utilizar como pretexto, por así decirlo, un artículo que se publicó apenas antier, el día 28 de junio, en Radiology, y cuyo título en español sería algo así como Resonancia magnética ponderada por transferencia de protones de amida en la predicción del grado histológico del cáncer de vejiga. Este es un estudio que se realizó en China, en la Universidad de Guangzhou, por parte de radiólogos del departamento de ahí y también por el Departamento de Investigación en Resonancia Magnética de GE, de General Electric, en Beijing, en China. Y bueno, como normalmente hacemos, como les dije esto en un principio, ahorita es la idea es revisar la técnica, pero vamos a utilizar este artículo que se me hizo también muy interesante. Y primero, como siempre, pues vamos a poner esto en perspectiva, ¿no? Vamos a, como les digo, revisar los resultados, las aplicaciones del artículo y luego ya si les parece, al final, pues vemos un poco de los principios físicos de esta técnica de resonancia. Bien, pues el cáncer de vejiga se ubica como el noveno cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia en todo el mundo y en el 2019, por ejemplo, en Estados Unidos, pues se reportaron algo así como 80,500 casos nuevos, lo que representa en ese país, o sea, en Estados Unidos, el 4.5% de todos los cánceres nuevos y el 3% de todas las muertes relacionadas con cáncer. Entonces sigue siendo o es muy importante. Pero fíjense que el manejo del cáncer de vejiga es muy variable, por así decirlo, porque hay tratamientos que van pues desde la resección transuretral del tumor vesical
Y bueno, esto lo pueden o no complementar con quimioterapia de perfusión, o sea, de ponerle justamente ahí en la vejiga a través de una sonda, o incluso le hacen inmunoterapia en caso de que los cánceres vesicales sean no músculo invasores, que esa es la parte fundamental desde el punto de vista estructural, morfológico. Es carcinoma de vejiga no músculo invasor, que generalmente es de bajo riesgo. Esto representa como el 70% de todos los tumores. Pero esto también va desde ese rango, como les decía, hasta terapias mucho más agresivas, como la cistectomía radical, en donde también le dan quimioterapia adyuvante o neoadyuvante, hay radioterapia, inmunoterapia, en casos de que el cáncer de vejiga ya sea músculo invasor o cuando el cáncer de vejiga no músculo invasor es de alto riesgo. Entonces, fíjense que estas diferencias, digamos, dramáticas en el manejo, pues explican por qué, digamos, de alguna manera sería muy importante, sería crucial la estadificación preterapéutica y que fuéramos muy precisos en el caso muy particular del cáncer de vejiga. Y en la actualidad, pues esta etapificación del cáncer de vejiga pues está determinada principalmente por la combinación de dos factores. Uno es las imágenes, ya sea con TAC, pero cada vez más con resonancia magnética, y la otra pues es el examen patológico. Y pues el procedimiento estándar que se realiza pues es determinar el grado preoperatorio del cáncer de vejiga, pues es obviamente a través de una resección transuretral o una biopsia cistoscópica, pues. Y estos obviamente pues son procedimientos que son invasivos, pero la otra cosa que no nada más es obviamente que sean invasivos o no, es el riesgo que se sabe y está bien publicado de subestimar el grado del cáncer, porque simplemente estamos tomando la parte superficial. Entonces ahí es donde cada vez más la resonancia multiparamétrica pues está emergiendo como una modalidad de imagen que podría ser la de elección en un futuro. Digo, ya ahorita se hace bastante, y eso es para evaluar el estado clínico del cáncer de vejiga, y digamos que es muy semejante a esta parte multiparamétrica de T2, difusión y demás perfusión con respecto a lo que hacemos, por ejemplo, en próstata, ¿no? Y esto, como les digo, pues implica la combinación de secuencias potenciadas en T2, que obviamente todo esto es morfológico, pero también se están añadiendo imágenes que tienen información funcional, como las que son de difusión o aquellas que son dinámicas por medio de contraste y ver la curva, como lo hacemos en otros tumores también. Bueno, fíjense que así como ya lo hemos platicado en otros podcasts también, pues aquí para la vejiga también se está proponiendo un sistema de clasificación, así como hay el BRAS y el PRAS y el IRADS, pues ahora hay un BRADS, o sea, B chica y RADS de vejiga. Y combinan los resultados de las diferentes secuencias para dar una probabilidad de invasión tumoral en el músculo de la vejiga, ¿ok? Pero resulta que esta puntuación del BRADS pues aborda, digamos, el problema de diferenciar el carcinoma de vejiga músculo invasor del no músculo invasor, y no se ocupa del grado de tumor, no puede hacerlo. Que ya les dije ahorita que es un factor muy importante para el tratamiento del cáncer de vejiga, especialmente en aquellos que sabemos que tienen o que determinamos por imagen morfológicamente que es un cáncer no músculo invasor. Entonces lo importante es que dependiendo si es de alto o bajo grado, este carcinoma urotelial, pues la progresión va a existir y se produce entre un 10 al 50% de los casos en los que en lugar, aunque sea no invasor, pero que sea de alto grado, pues esto va a progresar hasta en un 50% de los casos, y por lo tanto el grado tumoral pues es un predictor importante de cómo está el pronóstico de este tipo de pacientes que tienen un tumor de vejiga no músculo invasor. Pues bien, en este número o este artículo del Radiology, los autores que les platico presentan el primer estudio, dicen ellos, que se sepa, y bueno, yo hice una búsqueda y parece que no existe otro, sobre el papel potencial de la resonancia magnética ponderada en transferencia de protones de amida en el cáncer de vejiga. Y bueno, déjenme platicarles un poco de este estudio y de sus resultados, y luego ya vemos las otras cosas, ¿sí?
Este fue un estudio prospectivo que involucró 83 participantes, 51 tenían cáncer de alto grado, 32 tenían cáncer de bajo grado. Y los autores encontraron, fíjense, una asociación entre el grado de tumor, que eso es lo que les interesaba, que estaba obviamente evaluado patológicamente en los especímenes resecados, en todos los pacientes se les quitó, y los valores del APT medidos con esta técnica especial de resonancia magnética, ¿no? Y fíjense que encontraron esa asociación entre esos valores con los tumores de mayor grado, mostraron valores de APT más altos. El valor medio de APT, ¿sí?, fue del 6% para el cáncer de alto grado y de 2% para el cáncer de bajo grado. Y esto tuvo una P, una estadísticamente significativa de menor de 0.001. Al ratito vemos qué significa eso del 6%, ahorita les platico. Pero otra de las cosas es que encontraron que la combinación de este APT y los valores del coeficiente de difusión aparente, o sea, el ADC, acuérdense que con los tumores de mayor grado tienen menor ADC, ¿sí? Esto proporcionó el mayor rendimiento en la predicción del grado de tumor. Y cuando combinaron las dos, se observó, por ejemplo, que el área bajo la curva, el ROC, del receptor, de la característica operativa del receptor, para diferenciar entre cáncer de bajo y alto grado fue de 0.84, bastante alta para las dos, ¿sí?, tanto para el APT como el ADC. Pero cuando combinaron los dos, esto subió a 0.93, prácticamente uno. O sea, prácticamente identificaron todos, con excepción de uno no lo identificaron. Entonces, debido a que las imágenes ponderadas con APT son una secuencia desarrollada recientemente, o sea, el concepto no es reciente, lo estuve revisando y es también por alguien de apellido chino que lo publicó allá por el 2003, o sea, casi hace como 20 años. El problema no es la parte conceptual y lo que podían hacer en el laboratorio, sino de que esto se llevara a la clínica, las imágenes. Por eso aquí la compañía GE fue la que desarrolló esta secuencia y supongo que la vamos a encontrar después en con las demás compañías, ¿no? Pues obviamente, como les digo, como esta es una secuencia relativamente nueva, pues era muy importante también evaluar la calidad de la secuencia, la calidad de las imágenes. Y entonces se encontró que la mayoría de los estudios eran de buena calidad, pero como un 10% la consideraron de mala calidad, o digamos calidad no diagnóstica. Y esto fue consistente entre los dos radiólogos que estaban interpretando los estudios. Además, también fíjense que los coeficientes de correlación de interobservador de las imágenes que eran ponderadas tanto en APT como en ADC, de los dos radiólogos fue del 0.98, ¿sí? Lo que significa pues que hubo una excelente concordancia entre los dos observadores para las imágenes, como les digo, ponderadas en APT y los de ADC. Y estos resultados, pues obviamente, son muy importantes porque cuando estamos hablando de estas pruebas diagnósticas y de lo que tú vas a ver y las variaciones interobservador, si es muy grande, pues puedes decir, bueno, a lo mejor él porque tiene más experiencia lo puede identificar, pero yo no. Pero resulta que estos dos, ¿sí? Con ese 0.98 prácticamente determinaron, la correlación era perfecta. Pues esto, digamos que si lo llevamos a la práctica, pues podría ser una evidencia, ¿no?, de que esto es algo, una secuencia o un hallazgo o una manera de interpretarlo robusta, reproducible, etc. Pero bueno, ¿cuál es el razonamiento para el uso de esta APT? Pues vamos a ir de lo general a lo particular, ¿ok? Vamos a ir primero cuál es el concepto y vemos un poquito de cómo termina el artículo y luego vamos a ver a la parte básica ya al final, si les parece, ¿ok? Pues bueno, la resonancia magnética ponderada o dependiente del APT es una técnica de imagen molecular, primero, que mide principalmente, como les digo, o les comentaba muy ligeramente arriba, las propiedades de transferencia química de los protones de amida. Y al rato vamos a ver de qué se trata esta parte de los amidas. Pero estos valores de APT, y les decimos de APT porque estos son las siglas en inglés, seguramente así las vamos a seguir viendo, como vemos el ADC, sí, que es el Apparent Diffusion Coefficient,
o DWI, Diffusion Weighted Imaging. Bueno, pues, o sea, en lugar de traducirlas y las siglas menos, pues yo creo que así se va a conocer como el APT. Bueno, pues este valor, pues, refleja las concentraciones macromoleculares o de macromoléculas, pues, que se estén moviendo, que sean móviles, como proteínas y péptidos. Y esto ya, como les digo, no es nuevo, ya se ha investigado bueno, de hecho, este autor, el que lo puso, primero lo puso en ratoncitos y lo puso con tumores de cerebro y luego ya fueron en pacientes y lo han visto en carcinoma de endometrio, carcinoma hepatocelular, carcinoma de recto, en gliomas, como les digo, mucho mostrando correlación entre los grados histológicos y los valores de APT. Y bueno, es que para esto, o el por qué, pues se plantea la hipótesis de que esto puede, digamos, atribuirse a las concentraciones más altas de proteínas y péptidos móviles en los tumores que son de alto grado, porque los tumores de alto grado pues se caracterizan por una rápida proliferación celular, una mayor expresión de proteínas y una alta densidad celular. Y ojo, aquí en la parte de densidad celular va a entrar la otra parte interesante del artículo, que son los ADC. Pero por lo pronto aquí nos estamos centrando en las macromoléculas como proteínas o péptidos que son móviles. Y esto está relacionado con mecanismos, digamos, diferentes al mapeo de ADC, que refleja el grado de difusión de las moléculas de agua en los tejidos. Y por lo tanto es muy sensible a los cambios de celularidad, ¿no? La mayor densidad de células tisulares en tumores de alto grado, pues obviamente restringe, y eso es como le decimos nosotros, restringe en gran medida la difusión de las moléculas de agua y lo que explica que los valores de ADC sean bajos, ¿ok? Como fue en el caso de este estudio. Entonces, fíjense que si nosotros, como lo hicieron aquí, agregar el ADC al APT, pues brinda información sobre dos fenómenos biológicos, lo que probablemente esto pues explica por qué la combinación de ambas técnicas pues brinda los mejores resultados, arriba de 0.98, como les decía. Y al proporcionar información sobre el grado del tumor, pues este estudio puede tener, digamos, importantes implicaciones clínicas en el tratamiento del cáncer de vejiga y de otros, supongo yo también. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero ya existe algo de que se correlaciona desde el punto de vista de imagen con el grado de tumor, ¿sí? Porque hay estudios anteriores que han investigado el papel de otras técnicas de resonancia magnética funcional, como por ejemplo lo que es la curtosis de la difusión, para predecir esto que les digo yo que es el grado histológico. Y hablando de curtosis, que también sé que no es un término que veamos pues todos los días, también lo voy a explicar un poquitín al final de qué se trata. Bien, pues en comparación con los estudios donde combinan el APT y el ADC descritas en este estudio, pues obviamente, como les digo, proporciona un mejor resultado para evaluar el grado del tumor de lo que hay hasta la fecha, porque ni con la curtosis llegamos a este nivel de certidumbre o de hallazgos al menos publicados. Ahora bien, como en todos los artículos, pues obviamente hay limitaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que los mismos autores y, bueno, de alguna manera también revisando, pues podemos decir que pueden ser limitaciones? Bueno, primero, por ejemplo, digo, no es una limitación, pero es un hecho de que la adquisición del APT pues toma en promedio unos 11 minutos ahorita, ¿ok? Y esto debe de ponerse obviamente, pues como les digo, como en perspectiva, ¿no? Especialmente si decimos, bueno, tengo muchos pacientes, un departamento de radiología muy ocupado, ya le hago demasiadas secuencias al paciente y pues el paciente ya no aguanta otra más. Además, si ya dijimos que hay un 10% de estudios que la calidad no es muy buena, pues no estoy muy seguro que una vez que termine dice, ¿sabes qué? Pues vamos a repetirla. Y si la vamos a repetir porque el paciente se estuvo moviendo, lo más probable es de que la siguiente secuencia de 11 minutos también vaya a salir. Entonces, este es ahorita un problema, por así decirlo, pero yo creo que también esto en un momento determinado, desde el punto de vista técnico, se irá resolviendo y esto seguramente el tiempo, como lo hemos visto en muchas otras secuencias, se irá cortando. Otra cosa que tiene desde la técnica per se ahorita de limitación, pues es la resolución espacial.
Acuérdense que esto también lo hemos visto con el ultrasonido, con la resonancia, con el PET, y bueno, pues esta no es la excepción, ¿no? Ahorita las lesiones que ellos pudieron detectar tenían que ser arriba de 10 milímetros, y la otra cosa es que eran pólipos, si no eran nada planar, o sea, sí. Entonces, obviamente esto de la resolución, pues a medida que mejore la técnica, seguramente pues también podría mejorar esto, ¿no? Ahora, ¿qué cosa es importante aquí, no? Yo creo que la adaptación de estas estrategias de tratamiento a cada tumor individual es un área pues de investigación que está muy activa y que lo hemos platicado aquí mucho. Es lo que la famosa parte de medicina personalizada, medicina de precisión. Entonces, será muy importante para este estudio ver si hay otros grupos que confirmen la asociación entre los valores de APT y los grados de tumor, porque les digo, esto sí sería un cambio importante en cuanto a saber el grado de tumor, sobre todo si se aplica a otras áreas también. Como ya lo hemos, hay una revisión de aquí, no se había hecho en la vejiga, pero en otros tumores ha funcionado bastante bien. Bueno, la otra cosa es de que, como les digo, aquí, desde el punto de vista de su limitación, pues lo hicieron en tumores polipoides, no en lesiones planas, no en lesiones infiltrantes. Entonces, bueno, todavía falta, ¿no? O sea, para aplicarlo a todos los pacientes. Pero en conclusión, podríamos decir que la mayor parte del enfoque de la resonancia magnética en la vejiga está ahorita en diferenciar entre aquellos tumores que son músculo invasores de los que son no músculo invasores, pero el grado del tumor, como ya les digo, es muy importante, es igualmente importante, pero es muy difícil de determinar ahorita. Entonces, yo creo que la importancia de este artículo es que los autores demostraron que estas imágenes ponderadas en APT, que es como les digo, una técnica de resonancia magnética recientemente desarrollada, pues puede correlacionarse con el grado histológico, incluso más si se combina con técnicas, por ejemplo, cuantitativas de difusión como es el ADC. Cada técnica nos informa, y esto es lo interesante, la parte pues que a mí me gusta mucho de lo que estamos viviendo en imagen, en radiología, pues sobre un fenómeno biológico diferente y que probablemente explica por qué la combinación es mejor entre las dos. Pero bueno, ahora vámonos a ponernos un poquitín más básicos, ¿no? ¿Qué son estas imágenes de transferencia de protones de amida? ¿Cómo es que se realizan la imagen APT y cómo para qué sirve? Bueno, pues yo creo que lo primero es, bueno, sabemos que es una secuencia, sabemos que son los protones, la cosa ahí que más o menos es, bueno, ¿qué son las amidas? Pues fíjense que la amida pues es obviamente un grupo químico que se forman de cualquier sustancia, pues que se forma a través de un ácido carboxílico y amoníaco o una molécula de amina, pues nitrógeno. Y esas obviamente, cada vez que hablamos de nitrógeno, pues obviamente pensamos en las proteínas, en los péptidos, ¿no? Entonces, fíjense que por definición, pues todas las amidas contienen pues un átomo de nitrógeno, como les decía, unido a un grupo carbonilo, ¿sí? Solo para recordarlo, acuérdense que el carbono tiene es como una cruz, pues, tiene cuatro maneras en sus electrones de combinarse, ¿sí? Y hacer moléculas con 4 otros radicales o 4 otras sustancias. Entonces, un grupo carbonilo es donde tenemos un carbono, ¿sí? Y ocupa 2 de esos espacios uniéndose a un oxígeno. De tal forma que nada más nos quedan 2 espacios libres. Típicamente, en uno de esos le ponemos un radical, ¿sí? Que ahorita puede ser, ahorita les decimos cualquiera, y la otra es un NH2, que ese es el grupo amina, ¿ok? Entonces, la fórmula, digamos, general de una amida es, imagínense que es el C, que va unido al oxígeno, y tenemos un NH2, y del otro lado del C tenemos un radical, el que nosotros le podamos quitar. Ahora bien, fíjense que si uno de los átomos de hidrógeno que está unido al átomo de nitrógeno, acuérdense que les dije que era NH2,
se reemplaza por cualquier otro grupo, ¿sí?, que hagamos para cada sustancia, pues se produce lo que se llama una amida monosustituida. Y si le quitamos los dos hidrógenos, pero seguimos dejando, o sea, el mismo nitrógeno unido al carbono o al carbonilo, pues entonces es una que se llama una amida disustituida. ¿Ok? ¿Cómo reconocemos a las amidas, no? Bueno, las amidas, pues todas terminan como amida en el nombre de la molécula. Pero para escribir el nombre común, por así decirlo, se debe reemplazar. Acuérdense que depende de un ácido, ¿ok?, que termina en ico, todos los ácidos como el carboxílico, pues entonces vamos a sustituir el ico por amida, de tal forma que, por ejemplo, del ácido fórmico, pues es la formamida, ¿ok? La acetamida es la amida del ácido acético. La propionamida es la del ácido propiónico. La butiramida es la del ácido butírico y la isobutiramida, pues la del ácido isobutírico. Muy bien, esto es una amida. Ahora, ¿qué es la transferencia de protones de amida? O sea, ¿qué es esta secuencia? Bueno, pues esta formación de imágenes es un método, como les decía, relativamente nuevo, que se utilizan. Ya hemos escuchado algunas de estas cosas, que son pulsos de saturación. Típicamente yo creo que todos utilizamos sabemos del famoso FAT-SAT, ¿ok? Que es saturación de la grasa. Utilizamos eso para evitar la señal de la grasa. Bueno, pues estos son pulsos de saturación de resonancia, pero se hacen para detectar proteínas y péptidos móviles en tejidos biológicos. Para eso se desarrolló lo que es esta transferencia de magnetización. La premisa que subyace es la, digamos, potencial utilidad que ciertas enfermedades como los tumores malignos con alta celularidad o aquellos procesos que tienen desnaturalización de las proteínas, como por ejemplo el caso de la esclerosis múltiple, pues pueden presentar valores elevados de APT, o sea, tienen mucho movimiento, muchas moléculas pues que se estén moviendo. Entonces, la APT es, digamos que una de esas secuencias que sería la parte amplia, es la de Magnetization Transfer Imaging, imágenes por transferencia de magnetización. Y luego de esas hay varios subconjuntos. Hay un subconjunto en donde se podría decir que es el Chemical Exchange Saturation, que es el CEST, Chemical Exchange Saturation Techniques, que son las técnicas de saturación de intercambio químico. Y dentro de esas está esta de aquí. Pero vamos a ver cuál es el concepto de la Magnetization Transfer, ¿no? El concepto básico es que las proteínas y otras macromoléculas pues pueden absorber energía de radiofrecuencia en frecuencias que están aplicadas a unos cientos o incluso miles de hertz que están fuera de la resonancia del agua. Acuérdense que me voy a regresar un poquitín, pero estamos hablando de detectar el hidrógeno, ¿cierto? Los protones de hidrógeno. Y los protones de hidrógeno, igual que todos los otros que reaccionan a resonancia magnética, tienen una huella digital, que es la frecuencia del Raman, que es la frecuencia a la cual procesan bajo un campo magnético. Pero esto es algo en la fórmula. Evidentemente que el campo magnético o la frecuencia a la cual procesan, a la cual rotan, es directamente proporcional al campo magnético. Entonces, si la frecuencia del protón de hidrógeno es de 21 MHz a 1 Tesla, pues será de 42 a 2 Tesla y será de 63 a 3 Tesla, ¿ok? Pero entonces es muy específico, pero eso es típicamente del hidrógeno del agua, ¿ok? Que está libre. De todos modos, ¿sí? Hay, por ejemplo, la grasa. Sabemos que los protones de hidrógeno de la grasa se mueven discretamente más lentos en los grupos alifáticos, ¿sí? De esos carbonos donde tienen los hidrógenos a los lados, pues entonces ahí se mueven 2.3 partes por millón más lentos que la molécula del agua. Bueno, pues esa es parte del concepto de esto, ¿sí? Cuando se aplica un pulso de radiofrecuencia que está fuera de la resonancia, o sea, en un espectro fuera de la resonancia, pues la energía absorbida por las macromoléculas se transfiere a través de lo que se llama el intercambio químico y las interacciones dipolares, dipolo-dipolo, que tienen los hidrógenos, a la resonancia del agua, y esto evidentemente al transferirla, al saturarla, pues reduce su señal, ¿ok?
el grado de supresión de esa señal, pues será mayor para aquellos tejidos que tengan mayor cantidad de proteínas que se estén moviendo y que tengan altas tasas de interacción entre agua y macromoléculas. Acuérdense que esto es así como si hiciéramos un zoom, están las proteínas, pero todas las proteínas están como cubiertas por agua, ¿sí? Y esa agua, esa interacción con las proteínas, el agua está en cierta forma interaccionando dieléctricamente, o sea, por, ¿cómo se llama? Interacciones dipolares. Y en la medida en que está más alejada de la proteína hasta que ya está en el líquido puro, pues obviamente hay un gradiente. Entonces, en la medida en que tengamos más proteínas que sean móviles, y están móviles, ¿por qué? Porque están rodeadas por agua, las otras no, las que forman como las sarcómeras y demás, que esas se aplica a otra cosa, que es la anisotropía y demás, pero se aplica otro principio físico. En este caso es básicamente estamos viendo esas moléculas que están moviéndose, ¿ok? Porque tienen agua alrededor. Ahora, aunque estos efectos, digamos que son generales de la transferencia de magnetización, pues son amplios y muy inespecíficos porque es de todas las proteínas y, como les digo, va en un amplio grado de frecuencia, ¿sí? De espectro de la frecuencia cercano al del agua, pero con unos hertz, como les digo, cientos o miles de veces de valor un poco desplazados, pues es el famoso desplazamiento químico, de chemical shift, ¿sí? Por eso vemos ese artefacto de chemical shift también, dependiendo de los gradientes. Bueno, pues lo mismo existe cuando hay en el grupo de las proteínas y péptidos que está asociado con las amidas, ¿ok? Con esos hidrógenos de las amidas. Y esto es interesante porque el número de concentraciones de amidas que tenemos en las proteínas o en el tejido va entre 5 y 8 milimoles. Entonces es algo que entra en el rango de los milimoles que sí podemos detectar por resonancia magnética. Y por lo tanto, la teoría o en lo que se basa esta es que podemos estimular, por así decirlo, selectivamente mediante pulsos de radiofrecuencia que estén fuera de la resonancia y que estén aplicados. Aquí no van a ser 2.3 partes por millón, es 3.5 partes por millón por abajo del campo o del valor que tiene la precesión del agua dependiendo del campo magnético. ¿Ok? Pero como tienes que mandar un pulso de radiofrecuencia, pues tenemos también que aislar este efecto de transferencia de protones de amida a los protones de las macromoléculas que les digo o del agua que está de fondo. Y la secuencia de estos pulsos, ¿sí? Utiliza, o para poder hacer este aislamiento, se utilizan pulsos entre 8 y 10 pulsos de radiofrecuencia que van a frecuencias que están fuera de resonancia del agua, ¿ok? Y para homogeneizarlo, para aislar ese efecto, lo que hacen es mandan desde menos 3.5 hasta más 3.5, o sea, un espectro de radiofrecuencia ahí, y 8 o 10 pulsos, y o sea, es una distribución simétrica, ¿sí? A cada lado del punto pues, de resonancia magnética del agua. Y después lo que hacen es, matemáticamente, se hace una corrección de las inhomogeneidades del campo, o sea, de B0, y también de la señal línea, o sea, de la señal base, el ruido que normalmente nosotros tenemos en ausencia de pulsos de radiofrecuencia, y se subtrae, se suprime píxel por píxel, ¿ok? Y esos valores, ¿sí? Que le quitó, por ejemplo, esa transferencia que hizo esas macromoléculas hacia el agua que estaba alrededor y que le quitó señal cuando ya se estimuló a la frecuencia del agua, pues por esa, como les digo, esa distribución que teníamos ahí entre más 3.5 y menos 3.5, pues esos valores, ¿sí? De APT en los tejidos suelen oscilar entre el 0%, es decir, no cambia nada porque había pura agua, y 5%, ¿ok? Y esto se puede mostrar con mapas de colores, como lo hemos utilizado para muchas otras cosas que se sobreponen sobre las imágenes convencionales. Entonces, como ya se dieron cuenta aquí, el valor máximo de movimiento o de subtracción o de supresión de esta transferencia química es de 5% del valor que normalmente teníamos. Y acá, en el caso de los tumores, como ustedes recuerdan, pues es
arriba del 6%. Entonces, resumiendo esto, las amidas en proteínas móviles y péptidos pueden ser saturadas selectivamente mediante la aplicación de pulsos de radiofrecuencia que estén fuera de la resonancia del pico de radiofrecuencia, aproximadamente 3.5 partes por millón, por debajo de la resonancia del agua. Estos efectos de saturación de las amidas suprimen secundariamente, pues, la señal del agua a través del intercambio químico y las interacciones dipolares que les platiqué. Y este porcentaje de supresión de la señal, que típicamente es de 1 al 5%, como les digo, pues puede mostrarse en mapas de color y puede ser útil para evaluar los tumores sólidos y otras enfermedades. Entonces creo que esta va a ser una cosa interesante. Y como les dije, también vamos a revisar un poquitín lo que es esto de la imagen de curtosis por difusión, porque me han preguntado un par de veces y aquí lo mencionan en el artículo, y es una técnica que se ha utilizado justamente también para ver si podemos diferenciar los grados de tumor. Entonces, ¿qué es la curtosis de difusión y en qué se puede diferenciar o cómo se diferencia esto de la difusión normal? Pues fíjense que los métodos estándar de imágenes dependientes de difusión, o sea, el DWI, Diffusion Weighted Images, pues digamos que incorporaron el concepto original de Einstein, porque eso él también lo trabajó, de que la difusión de las moléculas de agua sigue una distribución gaussiana, es lo que es una distribución normal, como una campana normal. Piensen en eso como estadísticamente, porque de hecho es eso, ¿no? Es una distribución estadística. Y bueno, si bien esta suposición que hizo Einstein matemáticamente, ¿sí? Pues puede ser cierta para los líquidos o los geles que son muy puros, o sea, cuando es pura agua, pues ciertamente ya se ha visto que esto no es correcto para los tejidos biológicos que son complejos, que tienen membranas celulares, que se crean compartimentos y hay muchas barreras a la difusión, entonces por lo tanto, pues no tienen una distribución gaussiana. Y este comportamiento no gaussiano, pues se vuelve, digamos, mucho más notorio cuando los gradientes son más fuertes, o sea, acuérdense que los gradientes los aplicamos para justamente cambiar, es el gradiente de frecuencia que típicamente está en el eje X, que es para cambiar discretamente la frecuencia a la cual están procesando cada uno de los átomos de hidrógeno para después poderla localizar y hacer la localización de la señal en las imágenes, ¿no? En X, Y y Z. Entonces, entre más gradientes, y ahorita los equipos de resonancia magnética cada vez tenemos, para el gradient echo y todo esto, tenemos gradientes mucho más fuertes y hasta 100, 200 militesla por metro, pues se utilizan además también tiempos de eco más largo, pues entonces esto se puede manifestar mucho más comportamiento no gaussiano, ¿no? Entonces, ¿pero qué es curtosis? Curtosis, bueno, revisando pues, es un tema que ya hemos platicado en otras ocasiones, en otros foros, pues, es un parámetro de estadística, de métrica, ¿ok? De hecho, es una de las cosas que se llama un parámetro adimensional, o sea, no son ni metros cuadrados, ni son centímetros por segundo, no tiene nada, tiene un valor nada más. Ese valor físicamente se determina con una K, ¿sí? Y es como les digo, es una métrica, pues, estadística que desde hace mucho tiempo se utiliza para cuantificar la forma de una distribución de probabilidad. Eso es todo, ¿ok? La curtosis es distribución de probabilidad. Y por definición, pues, una distribución gaussiana, o sea, perfecta, así como les digo, como la dijo Einstein, pues tiene una K de 0, ¿ok? O sea, una distribución perfecta. Las distribuciones que tienen más pico, o sea, que no son tan campanas, sino que tienen más pico y tienen menos, digamos, peso, menos proporción, menos datos hacia los hombros, hacia la parte lateral de la curva, pues sí, esos son los que tienen una curtosis que es mayor de 0, ¿ok? O sea, una curtosis que es, digamos, positiva. Entonces, la difusión en líquidos puros es gaussiana, pero los tejidos biológicos se caracterizan por una curtosis de difusión, como les digo, positiva, prácticamente todos ellos. Esto refleja
El entorno de difusión que es muy heterogéneo y que experimenta las moléculas de agua, acuérdense, aquí no estamos viendo las macromoléculas, sino las moléculas de agua cuando encuentran barreras y se mueven entre compartimientos y experimentan también intercambio químico, ¿no? Entonces, una molécula de agua que se difunde, por así decirlo, con una K mayor de 0, pues obviamente no viajará tan lejos en un intervalo de tiempo determinado como lo hace una que tenga una K de 0 con una distribución gaussiana. Y ese sí es lo que afecta la difusión. Pero esta es una difusión que está determinada no por el cambio y en el eco entre las dos aperturas del tiempo del eco, que es el tiempo B, ¿okay? O sea, que le estamos dando, sino que depende de esta corrección estadística que es la kurtosis. Entonces, la imagen de la kurtosis por difusión mide el movimiento gaussiano de las moléculas de agua tisular que son más restringidos de las que son en líquidos puros, ¿ok? Tienen un pico mucho mayor, entonces más se van hacia la parte central. Y digamos que los efectos de la kurtosis pues se notan cuando se utilizan, como les digo, los valores de B, o sea, del gradiente, que sean más altos y con tiempos de eco obviamente más altos, igual que sucedía en la otra, ¿ok? Bueno, pues esta es la parte física un poco difícil y ya para terminar, pues ¿cómo se integrará la APT en la evaluación de la resonancia magnética del cáncer de vejiga? ¿Triunfará esto sobre las características o las otras secuencias de resonancia magnética o será más probable que se integre como una variable, como otra secuencia más dentro de un análisis de resonancia magnética multiparamétrico y que sea además un valor que en el futuro puede estar incluido en un BRADS versión 2.0 o lo que fuera? Pues obviamente se necesitan más estudios para confirmar estos resultados y obviamente son muy prometedores y la técnica necesita obviamente, como les decía, evolucionar para ganar aceptación. Para empezar, que estén pues, en todos los equipos, en todas las compañías. Estas imágenes ponderadas en APT, si las combinamos con el ADC, pueden ser muy útiles para determinar el tratamiento del cáncer de vejiga y, ¿por qué no decirlo?, de muchos otros cánceres. Estamos dando un paso más allá hacia la caracterización de ver el grado de tumor de lo que estamos viendo morfológicamente. Pues bien, espero que haya sido de su interés. Sé que está un poco pesado este podcast, pero bueno, yo creo que tenemos que irnos pues familiarizando de alguna manera con todas estas nuevas técnicas. Y como siempre, si ustedes tienen alguna sugerencia, algún comentario al respecto, quieren que toque algún otro tema en particular, pues por favor déjenlo las sugerencias y comentarios y agradezco mucho su atención. Nos escuchamos en la próxima. Ustedes que se quedaron conmigo, pues muchas gracias. Espero que entre los ademanes y cosas que hice pudiera haber explicado un poco mejor lo que simplemente estaba con la voz. Y bueno, pues nos veremos en la próxima. Muchas gracias.